Saludos y bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a hablar de algunas cosas que ya conocemos y de algunas otras cosas nuevas, pero vamos a empezar partiendo de lo que hemos visto en mecánica de Newton, en el curso de mecánica, y que es lo relacionado con la cantidad de movimiento y su conservación. Esta es una transparencia que ya algunos pudieron observar si es que vieron o estuvieron en la sesión de problemas resueltos de la cantidad de movimiento. Básicamente no hay gran cosa que decir, ¿verdad? Nosotros partimos de escribir, digamos, la posición, recordar qué es la velocidad, qué es la aceleración, cómo se relaciona esto con con la segunda ley de Newton y cómo es que la segunda ley de Newton, que es, digamos, desde el punto de vista clásico, la ley fundamental de la mecánica clásica, ver que esta expresión la podemos escribir como la derivada temporal de la cantidad de movimiento y que en ausencia de fuerzas externas, cuando nosotros acotamos nuestro sistema, se debe de conservar la cantidad de movimiento, ¿no? Por el análisis que hicimos respecto a lo que una derivada temporal significa. Entonces, en ausencia de fuerzas externas, en este sistema acotado en el que hemos dicho quiénes intervienen en el sistema, si es 1, 2, 3 partículas, entonces se va a conservar la cantidad de movimiento cuando la fuerza resultante externa sea igual a cero, ¿no? Cuando se anulen las fuerzas externas. Entonces, eso nos llevó a una expresión que tenemos aquí. Vamos a encerrarla. Eso nos llevó... Ay, no cambió de color. Eso nos llevó a esta expresión. Y que nos dice que perdón, no, esa no. Ok, nos llevó más bien a esta expresión que tenemos al final. En donde podemos observar que dice que la cantidad de movimiento antes de chocar es igual a la cantidad de movimiento después de chocar. Y aquí tiene que ver algo la palabra colisión. Bien, aquí hay que recordar o que, digamos, reforzar esta parte de la palabra colisión. ¿Qué es lo que pasa en una colisión? Vean, lo que pasa en una colisión cuando tenemos un sistema acotado, como ya lo dijimos, cuando tenemos un sistema en el que sabemos cuáles son las partículas que interactúan y si en externo a este sistema, a este conjunto de partículas que nosotros hemos acotado, no existe una interacción externa, entonces esta cantidad que está aquí se va a conservar, dando origen a una expresión como la que tenemos de este lado. ¿Ok? Bien, entonces, ¿eso qué significa? Eso no significa que va a permanecer constante o que vaya a permanecer constante, sino que la suma permanece constante. ¿Cómo podemos hacer eso? Supongamos que sin unidades vamos a hacer algo muy simple, por ejemplo, que es 3, que P1 es 3 y que el otro es 2. Si cambia a 2, pues el otro tiene que cambiar a 3 para que la suma siga siendo 5. O si se cambió a 5, el otro tiene que ser 0 para que la suma sea 5. Lo que se tiene que conservar es la cantidad de movimiento total, no la cantidad de movimiento individual de cada uno de los componentes de nuestro sistema acotado. ¿Ok? Bien, entonces vamos a borrar. Decíamos que aquí tenemos que remarcar esto de la palabra colisión. En la colisión de un sistema acotado en el cual no existen fuerzas externas, se va a conservar en el tiempo la cantidad de movimiento. De manera que si tenemos cantidad de movimiento y disminuye, es porque le va a ceder cantidad de movimiento a la otra parte del sistema.
O si esta aumenta, es porque esta parte del sistema le va a ceder parte de su cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento está descrita así, ojo. Entonces, si nosotros nos fijamos, hay un análisis bien importante que se puede hacer aquí. ¿Qué podemos observar que se pueda colisionar? Pues ya en los problemas abordamos un poquito al respecto. Hablamos de patinadores que chocan, automóviles que chocan, balas que atraviesan algunos bloques, pero al mismo tiempo chocan, digamos, y se incrustan en otros bloques. Podemos pensar en cosas como bolas de billar impactándose entre ellas. Bien. Y ahí podemos hablar de colisiones. ¿Qué tienen en común este tipo de colisiones o este tipo de sistemas que hemos estado analizando? Bueno, pues para que, digamos, hasta ahora lo que hemos hablado es que para que compartan cantidad de movimiento o les transfieran cantidad de movimiento, algo se tiene que modificar. En particular, hemos estado viendo que se modifica la velocidad, aunque en algunos casos también podemos decir que se modifica la masa. Cuando se quedó incrustada la bala dentro del bloque, o cuando se quedaron abrazados los patinadores, no es que se transfiera como tal masa, pero digamos se convierten en un sistema aproximado de un solo cuerpo en el que la masa es la suma de ambas masas. Bien. Entonces, para empezar lo que hemos estado hablando, para que un objeto colisione con otro y le ceda parte de su cantidad de movimiento, pues tiene que tener masa para que tenga cantidad de movimiento y velocidad para que tenga cantidad de movimiento. ¿Ok? Esas, digamos, hasta ahora son las restricciones o las necesidades para que un objeto tenga cantidad de movimiento. Por tanto, podemos decir que cualquier partícula que tenga una masa y que tenga una velocidad posee una cantidad de movimiento que se puede aumentar porque se le puede transferir cantidad de movimiento o que puede ceder cantidad de movimiento. Bien. Hasta aquí. Entonces podemos decir que la cantidad de movimiento y las colisiones, el compartir cantidad de movimiento en una colisión, es propiamente una característica de estos entes llamados partículas y que podemos considerar la transferencia de la cantidad de movimiento como un fenómeno que ocurre en partículas. Bien, entonces, ¿esto qué tiene que ver? ¿O por qué empezamos hablando de esto? Bueno, porque resulta que existen algunos otros entes que no necesariamente siguen estas características o cumplen con estas restricciones, ¿vale? Entonces vamos a ir a la página a una de estas páginas de simulación. Esta no va a ser la de FET, pero en la descripción del video les digo qué página de simulación es para que puedan ustedes consultarla y ver este experimento simulado, que va a estar bastante padre. Entonces vamos a la página. Bien, y esta es la página. Hemos puesto aquí un logo bastante grande del canal, porque esta página contiene un poco de publicidad. Y como es eso de Buen Fin, pues hay una cantidad exagerada de publicidad en todos lados. Entonces prefiero que se vea el logo del canal. Entonces vamos a ver. Lo que tenemos aquí es algo que conocemos como el efecto fotoeléctrico, o un montaje en el que queremos explicar cómo sucede esto del efecto fotoeléctrico. ¿Qué es el efecto fotoeléctrico? Resulta que aquí tenemos una simulación de un montaje. Este efecto o este fenómeno lo observó primero Hertz, pero lo explicó Albert Einstein. Bien, entonces vamos a ver de qué consiste este experimento. Tenemos aquí una fuente de voltaje en donde el polo negativo se une a una estructura, a una placa, digamos, metálica,
A esta le llamaremos el cátodo. Y la terminal positiva se une a el ánodo. Bien. Aquí, bueno, se une al ánodo, pero intermedio, digamos, está conectado en serie. Existe un amperímetro. Y el amperímetro lo que hace, pues, es registrar corrientes eléctricas, como pueden recordar de sus cursos de física en el laboratorio o de algún curso o de alguna sesión que tuvimos antes para alguna cuestión de electricidad o circuitos que seguramente tenemos aquí en el canal. Entonces, aquí tenemos una fuente de luz. Bien, esta fuente de luz la podemos controlar, digamos, podemos aquí cambiar, ¿verdad? La intensidad, si nosotros nos acercamos a la parte izquierda de esta barra, pues disminuimos la intensidad de luz, la cantidad de luz, y si no, si nos acercamos a la derecha, pues estamos emitiendo más luz. Esto que tenemos aquí, pues es básicamente una lámpara en la que podemos regularle la cantidad de luz que pueda emitir. Y aquí además podemos también, ven, si nos acercamos para abajo, cambia la longitud de onda y también cambia la frecuencia. Si nos acercamos al rojo, disminuye la frecuencia, pero aumenta la longitud de onda. Y si nos acercamos a la derecha, aumenta la longitud de onda y disminuye la longitud de onda y aumenta la frecuencia. Lo que tenemos aquí básicamente es lo que conocemos como una parte del espectro electromagnético, que es lo que consideramos como el visible. Los que están por debajo del rojo no los podemos observar. De hecho, aquí sí nos permite llegar por debajo del rojo y también acá nos permite llegar por encima del violeta. Entonces tenemos longitudes de onda que nosotros, digamos, no podemos apreciar con esta simulación. Sí, porque es una simulación. Pero digamos, a simple vista nosotros no podríamos ser capaces de percibir luces con longitud de onda por debajo del infrarrojo o por encima del ultravioleta. Y bien, este es el montaje. Tenemos aquí la fuente de voltaje. Entonces, digamos, ¿qué tenemos aquí? Como aquí tenemos el cátodo, pues resulta que aquí tenemos un conjunto de electrones dispuestos porque existe una diferencia de potencial. Entonces aquí hay una acumulación de electrones. Pero estos electrones están ahí quietecitos, o sea, están inmóviles los electrones y no pasa nada. O sea, no pasa nada, ahí se quedan los electrones quietecitos y pues tenemos luz. Digamos, ¿para qué? Pues para iluminarlos, ver que están ahí esos electrones. Y de este lado, digamos, tenemos un defecto de electrones, como lo podemos expresar también como un exceso de protones, ¿no? Un exceso de carga positiva debido a que los electrones pues se transfirieron al cátodo, ¿no? El ánodo está cargado positivamente y el cátodo está cargado negativamente. Aquí tenemos diferentes materiales que nosotros podemos ensayar. Cada uno de ellos emite luz de diferente... bueno, no. Estos materiales que están aquí, perdón, son de los que está hecho el cátodo. Nosotros lo que estamos cambiando aquí es digamos, el material del que está construido el cátodo. ¿Para qué? Pues bueno, ahorita vamos a platicar un poquito al respecto. Entonces vamos a ver, vamos a dejar fija en una intensidad del 11%, vamos a bajarla un poquito al 10%, y vamos a ir subiendo la longitud de onda. Bien, ya estamos en el amarillo, está aumentando la frecuencia y está disminuyendo la longitud de onda. Nos estamos acercando al verde y estamos en el verde. Ok, ahora estamos en el verde. Y vean que aquí dice 419 y aquí dice 481. Vamos a ver. ¿Qué va a pasar? Nada. ¿Por qué? Pues porque la frecuencia es de la longitud de onda es de 625 nanómetros. Vean, vamos a bajar un poquito más la longitud de onda. Y no pasa nada, no pasa nada. Ahí estamos en el 400, nos estamos acercando
a esta longitud de onda, o bueno, no quiero adelantar, pero bueno, esta es una longitud de onda que después veremos qué relación tiene, ¿no? Vamos a acercarnos y ya estamos cerca. Ahí estamos. Vamos a ver. Aquí no pasa nada. Y ahora, un poquito después, vamos a ver. 410, ya está muy cerca. 414. 416, 419, no pasa nada. Pero 418, vean. La luz hace que los electrones que están aquí acumulados en el cátodo salgan hacia la terminal positiva. Y entonces cambió aquí. Vean, vamos a quitar la intensidad y vean que empieza a aumentar, empieza a observarse una corriente. ¿Por qué? Porque los electrones salen despegados de aquí y entonces pasan a través del polo positivo, pasan a través del amperímetro, es registrado como una corriente y entonces regresan a la placa, o bueno, se suministra una diferencia de potencial necesaria para que, o se alimenta de electrones para que la diferencia de potencial siga siendo la misma. Bien, entonces vamos a cambiar aquí de material a una longitud de onda más pequeña, de 642. Y por aquí, vean, aquí ya empezó a emitir. Bien, entonces aquí hay algunas preguntas. Bueno, hay muchas preguntas que nosotros podríamos hacer al respecto de este fenómeno, porque resulta que la luz hace que los electrones que estaban aquí quietecitos se muevan, se despeguen un poquito de la placa del cátodo, y entonces, como se despegan, y aquí hay una acumulación de cargas negativas, pues digamos por interacción coulombiana va a haber un rechazo del resto de las cargas negativas y va a haber una atracción por parte de la terminal positiva, de manera que van a terminar llegando acá una vez que se separan un poquito, ¿no? Podemos aquí cambiar varias cosas. Por ejemplo, podemos cambiar la intensidad. Vean. Ahora ya salen más electrones. ¿Por qué? Porque aumentamos la cantidad de luz. Si se dan cuenta que aparecen varias como onditas, ¿verdad? Eso es porque es una simulación y esto está, digamos, intentando ilustrar lo que es una onda electromagnética, que son los fotones, ¿verdad? Entonces, si aumentamos el número de ondas electromagnéticas, pues va a aumentar el número de electrones que salgan rechazados, digamos, o que se logren despegar de la placa negativa y por repulsión salgan acelerados hacia bueno, por repulsión de la terminal o del polo negativo y por atracción del polo positivo, pues salgan disparados y por tanto se registre aquí una corriente eléctrica. Bien, entonces vean, si disminuimos la intensidad, pues va a disminuir la corriente eléctrica, pero si nos vamos a una longitud de onda por debajo, ¿verdad? Bueno, por encima, mayor, pero energéticamente hablando, para una radiación energéticamente menor, pues no importa si nosotros aquí aumentamos mucho la intensidad, no va a salir nada, ¿ok? Porque se requiere una longitud de onda específica. Vean, a partir de que nosotros tenemos una longitud de onda menor que 642, pues entonces ya empieza a haber demasiados, ¿no? Pero si nosotros disminuimos la longitud de onda, aumentamos la longitud de onda y disminuimos la energía, no importa si la radiación que incide sobre el cátodo es mucha, no va a salir absolutamente ningún electrón. Bueno, aquí se le llaman fotoelectrones, ¿no? Pero son electrones, se les llama fotoelectrones, pues porque son originados, digamos, o aparecen aquí acelerados debido a que se despegan del cátodo por interacción con la luz. Bien, vean. Ok, aquí hay un montón y entonces la corriente es bastante grande, ¿verdad? Bien,
Entonces, eso es el experimento que les quería mostrar. Y ahora vamos a hablar de cómo es que está relacionado con lo que hemos estado hablando al respecto de la conservación de momento lineal. Bien, entonces vamos a aquí a la pantalla. Y entonces vamos a ver. Resulta que este fenómeno que acabamos de ver no se pudo explicar en el tiempo de Hertz, que fue el que lo descubrió, digamos, sino hasta que llegó un genio del tamaño de Albert Einstein. Y de hecho, por este experimento, o por la descripción de este fenómeno, de este efecto, es que se le dio el premio Nobel. Las preguntas pudieron haber sido muchas en ese entonces, porque para empezar, el fotón es una partícula cuya masa es cero. ¿Ok? Y nosotros sabemos, desde el punto de vista de la mecánica clásica, que para que exista, digamos, una colisión, porque aquí llegaban esas partículas de masa cero, llegaban a esas partículas de masa cero, y entonces colisionaban con los electrones se despegaban aquí un poquito, y después los otros electrones que estaban aquí, saben que cargas del mismo signo se repelen y cargas de signos diferentes se traen. Entonces, como ya estaba despegado un poquito, ya no estaba unido totalmente a ellos, pues entonces los que estaban aquí le decían, pues si ya te despegaste, ahora te rechazo. Y entonces lo mandaban en dirección de la terminal positiva. Bien. Pero entonces, ¿qué le hacían los fotones a los electrones? ¿Por qué se mueven los fotones? ¿Por qué se mueven los electrones? Debido a la interacción con los fotones. Si decimos, es una partícula cuya masa es cero. Y si su masa es cero, aunque su velocidad sea la de la luz, que es de aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, entonces su cantidad de movimiento es cero. Rayos, no tiene una explicación porque la cantidad de movimiento proveniente de la masa es cero. Entonces, ¿cómo es que si estos objetos inicialmente, ¿verdad? Todos estos objetos electrones inicialmente tienen una velocidad cero, ¿cómo es que la velocidad es, o cómo es la interacción para que esa velocidad que inicialmente era cero cambie a una velocidad, pues no pongamos mayor que cero, simplemente una velocidad diferente de cero, lo suficientemente diferente para despegarse de la placa y luego sufrir una repulsión para que éste llegue al polo o al cátodo, al ánodo. ¿Bien? O sea, ¿qué tiene que pasar? La pregunta es, ¿por qué los fotones, al colisionar con los electrones del cátodo, logran moverlos? ¿Por qué logran que su velocidad cambie? Si ahí están en reposo. Si además los fotones no tienen masa y por tanto su cantidad de movimiento, nos dice la mecánica clásica, que su cantidad de movimiento es cero. Esto es un problema. Es un gran problema. Entonces, bien, Einstein propuso muchas cosas. Y de hecho, este es uno de los experimentos por lo cual a este genio se le considera uno de los padres de la mecánica cuántica. Esta descripción, perdón. Porque, digamos, él que consideraba que la mecánica cuántica no era del todo una teoría lo suficientemente bella para que se tomara en serio, porque él se dejaba guiar por aquello de la belleza. Tal vez por eso se casó y se divorció varias veces. Creo que una vez solamente, pero fue enamorado. Entonces, él se dejaba guiar por esas cosas, ¿no? Entonces, resulta que, bien, vamos a tratar de explicarlo un poquito. No estoy seguro de que lo podamos explicar como lo explicó Einstein, pero vamos a tratar de explicarlo. Resulta que la luz tiene una energía que es igual a H por nu.
esta nu es la frecuencia de la onda electromagnética. Y esta nu y esta h tiene estos dos valores dependiendo del sistema de unidades en el que se escriba. Y se le conoce como la constante de Planck. Se puede escribir en joules por segundo o en electronvolts por segundo. Bien. Nosotros ya hablamos un poquito de la naturaleza ondulatoria de la luz. Entonces, vamos a ver aquí. Resulta que esto ya lo sabíamos, es decir, la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Y además, la velocidad de la luz es igual a la longitud de onda sobre el periodo. Bien. Entonces, si nosotros esta ecuación la multiplicamos por lambda en ambos lados, pues nos queda esto. Pero de esta expresión nos queda que nu por lambda es igual a la velocidad de la luz. Entonces, la frecuencia la podemos escribir como la velocidad de la luz sobre lambda. Si nosotros tomamos esta expresión, entonces la energía de los fotones, de estos cuantos, de estas partículas discretas porque se considera literal, como si fuera un pequeño baloncillo, ¿no? Una partícula, en el sentido digamos, de la mecánica clásica, como partícula a grandes rasgos, ¿no? Con otras propiedades y con propiedades bien complejas, pero bueno. Entonces, la energía va a ser igual a E igual a la constante de Planck por la frecuencia, pero la frecuencia la podemos escribir como la velocidad de la luz entre su longitud de onda. ¿Ok? Entonces vean que si la longitud de onda es más grande, entonces la energía es pequeñita. Y si la longitud de onda es pequeña, entonces la energía puede ser más grande. ¿Ok? Existe una relación inversa entre la energía de esas partículas llamadas fotones y la longitud y su longitud de onda. ¿Ok? Entonces, si nosotros esta velocidad la escribimos aquí, pues nos queda la energía entre la velocidad es igual a la constante de Planck entre la longitud de onda. Bien. Y aquí es donde aparece una de las ecuaciones estrellas de la física, que es esta que tenemos aquí, posiblemente de las más conocidas. Bien, entonces vamos a ver. Si nosotros hemos llegado hasta esta expresión. Si nosotros cambiamos a U por C, esto porque consideramos a la velocidad de la luz en algún medio, pero en general para identificarla o para hacerla más conocida, para reconocerla más fácilmente la cambiamos por C, por notación. Y entonces esta expresión la escribimos así. Bien, pero vean que E entre C, si nosotros esta C dividimos de los dos lados entre C, nos va a quedar esta expresión. Pero la masa por la velocidad es igual a lo que nosotros conocemos como la cantidad de movimiento. Ojo, no se está diciendo que la luz tenga masa, sino lo que dijo Einstein acá fue que existe un equivalente entre la energía y la masa, de manera que la energía puede sufrir fenómenos que tiene la masa y la masa puede tener analogías en los fenómenos como la energía. En este caso, nosotros tenemos energía electromagnética, y resulta que esa energía electromagnética genera el efecto de una masa en el sentido de una partícula. No estoy diciendo que exista una masa, sino que el hecho de que tenga energía hace que al electrón le aparezca una cosa que se llama la cantidad de movimiento. Bien. Y esa cantidad de movimiento, ¿verdad? Que es
mc, o E entre c, es igual a la constante de Planck entre la longitud de onda, que es esta expresión que tenemos aquí. Bien. Ok, entonces esto es algo muy innovador. Pensar que la luz puede tener cantidad de movimiento, pero ¿cómo va a tener cantidad de movimiento si la cantidad de movimiento está relacionada con las partículas? Y las partículas, digamos, su característica principal, o una de sus características principales, es que tienen masa, estudiadas desde el punto de vista de la mecánica clásica, pero nosotros sabemos que los fotones no tienen masa. Entonces, ¿cómo es que sí tienen cantidad de movimiento? Bueno, pues eso es porque Einstein, ¿verdad? Nos dijo que existía una relación entre la energía y la masa, de manera que las energías pueden generar efectos de masa, ¿verdad? Y además las masas se pueden convertir o pueden dar el efecto de energías. Bien, está eso. Y eso nos lleva a que el fotón o la radiación electromagnética tenga una cantidad de movimiento, tenga una propiedad que tienen las partículas clásicas, ¿verdad? Como la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento es una expresión de las partículas clásicas. Entonces, es por ello que se dice, bueno, pero entonces la luz es una partícula, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque en este experimento la luz mostró que era una partícula. Actuó como una partícula, colisionó como una partícula. ¿Ok? Pero por otro lado, nosotros en videos anteriores de interferencia vimos que la luz cumple o actúa como como onda, ¿verdad? La interferencia es un fenómeno que ocurre con las ondas, y la luz, a la luz le ocurre el fenómeno de interferencia. Entonces la luz es una onda. Sí, también es una onda. Entonces, que se decida la luz, ¿es una onda o es una partícula? Pues resulta que la luz se comporta como onda y se comporta como partícula. ¿Cuándo se comporta como onda? Cuando uno se pone a estudiarla con experimentos de onda, como el de interferencia o el de difracción. ¿Cuándo se comporta como luz? Pues cuando se le investiga con experimentos, como el efecto fotoeléctrico, relacionado, digamos, con propiedades que uno esperaría que tuvieran las partículas. ¿Vale? Ok. Bueno, esperemos que no se hayan por ahí vuelto un poquito locos y no les haya explotado la cabeza un poquito. Bien, entonces, si nosotros observamos el fenómeno que pasó en el experimento o en la simulación, no toda la luz logra separar electrones del metal. Para cada uno de los metales existe una energía mínima, nosotros lo notamos. Si nosotros aumentamos la longitud de onda, es decir, disminuyamos la energía, aquí se ve, ¿verdad? Si nosotros aumentamos la longitud de onda, disminuimos la energía. Existe una energía mínima para la cual los electrones logran separarse. Esta energía mínima es característica de cada uno de los metales, y esta energía mínima, digamos, en física se le conoce como la función trabajo. Cada metal o cada material tiene su propia función trabajo, que es la energía mínima para que la radiación electromagnética logre separar electrones de dicho material, ¿no? Si la luz tiene una energía mayor que dicha función de trabajo de un metal, ¿verdad? Entonces lo que va a hacer es que va a separar a los electrones, porque además de que logra, digamos, ¿cómo se dice? Logra, digamos, empalmarse o logra emparejarse con la cantidad de energía mínima, pues además les da un poco más de energía a través de la cantidad de movimiento, ¿verdad? Y esa energía
aparece en los electrones como energía cinética. Bien, de manera que, ok, los electrones, vamos para acá. Ay, ¿qué está pasando aquí? Ah, perdón. Los electrones son separados de aquí. Y una vez que están separados, salen con una energía cinética, ¿verdad? Esa energía cinética va a ser la energía cinética que les den los fotones que los logran despegar. Bien, de manera que si nosotros reescribimos esta expresión, entonces tenemos esta última ecuación, en donde tenemos que los electrones tienen una energía cinética, por tanto, se logra un movimiento de electrones a determinada velocidad, y ese movimiento de electrones pues se va a ver reflejado en el montaje experimental, en la corriente que aparece en el amperímetro que está conectado en serie en el armado que se tiene. Bien, entonces más o menos hasta aquí es la explicación de el efecto fotoeléctrico. Espero que les haya quedado más o menos claro. Pueden consultar material. Yo les recomiendo que revisen material relacionado con física moderna. Existe bastante y muy bueno. Por ahí está el libro de Beiser. Entonces, vamos a dejarlo por aquí. Espero me dé tiempo de hacer un material para problemas resueltos. En este caso del efecto fotoeléctrico. Por ahora, espero que les haya servido, que les haya ayudado un poco a entender cómo es este fenómeno o esta dualidad onda-partícula de la luz, o por qué se dice que la luz tiene esa dualidad onda-partícula. Bueno, pues porque dependiendo de lo que uno le pregunte a la luz, es lo que la luz va a contestar. ¿A qué me refiero con esto? Pues dependiendo del tipo de experimento que se haga con la luz, es como la luz se va a comportar. La luz es un poquito comodina, por ahí la luz le gusta quedar bien, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vas por no quieres quedar mal con algunos de tus amigos y te hacen decidir por alguien, pues de repente votas por los dos, ¿no? Es lo mismo que pasa con la luz. Si a la luz le preguntan qué eres, quién eres, cómo te vas a comportar, pues ella se comporta dependiendo de cómo le pregunten. En fin. Eso es todo. Espero que les haya servido. Sigan cuidándose. Un saludo a todos y hasta pronto.